es que es una técnica no destructiva o poco invasiva, lo que quiere decir que ustedes pueden analizar las muestras que se introducen al equipo una y muchas veces y siempre van a obtener los mismos resultados sin que ésta vaya a sufrir efectos de modificación. Cuando hablamos de que es poco invasiva, es que en algunos casos pues hay que hacer algunos cortes en las piezas para que éstas puedan entrar en la recámara del microscopio. Pero una vez que se realiza el análisis, no es un análisis que requiera modificaciones químicas, porque lo que se está midiendo son interacciones electromagnéticas que ocurren en el interior de cada una de las muestras. Este es el equipo que nosotros utilizamos. Son dos equipos que están acoplados. El equipo más grande es un microscopio electrónico de barrido y en su parte posterior, acoplado al mismo, está un detector de dispersión de energía de rayos X. En conjunto, a través de estos equipos, nosotros realizamos los análisis que están relacionados con las incumbencias periciales de esta área. ¿Cómo utilizamos nosotros esta técnica instrumental en el área forense? Lo utilizamos a partir de nuestras incumbencias periciales. Si bien es cierto, esto es una técnica bastante versátil y tiene muchos campos de aplicación, que van desde las ciencias de materiales, la medicina, geología y hasta campos de manufactura. Pero nosotros en este ámbito lo utilizamos solamente para las ciencias forenses. En este sentido, tenemos 4 incumbencias periciales que son centrales. ¿Cuáles son? El análisis químico elemental, análisis morfológico y estructural, la comparación de fuente común de origen y el análisis de residuos de disparo. Aquí este es un punto fundamental que a mí me gustaría que a todos ustedes como miembros del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses quedara claro. Porque por muchos años en estos laboratorios, en estas áreas, solo se realizaba el análisis de residuos de disparo. Pero ya desde hace 8 años, en este laboratorio se hacen estas 4 incumbencias periciales. Si bien es cierto, el análisis de residuos de disparo es la que genera mayor auge pericial, es la que genera mayor trabajo, no es la única que se realiza y no se realiza esta única desde hace 2 meses, desde hace 2 años o hace 3 años, sino desde hace 8 años nosotros tenemos implementadas 4 incumbencias periciales. Entonces eso es algo bien importante para que si en algún momento alguna autoridad fiscal se comunica con ustedes, ustedes pueden indicarle qué cosas podemos realizar en esta área y que no solamente se quede con el mito de que lo único que realizamos es análisis de residuos de disparo. ¿Cuáles estas incumbencias, en qué consisten? A través del análisis químico elemental, nosotros determinamos qué elementos químicos se encuentran presentes en una determinada muestra, que sea de tipo inorgánico. Es importante que las características de esta muestra es que sea un sólido y que esté seco, que sea libre de cualquier tipo de humedad y que sea de tipo inorgánico, porque el análisis que se realiza a través de esta es un espectro de análisis químico elemental. No nos muestra los compuestos o moléculas que están allí presentes, sino muestra los elementos químicos que componen esta determinada muestra. Por ejemplo, nosotros utilizamos esta incumbencia pericial para realizar todo lo que está relacionado con los análisis de minería ilegal. Ustedes, para muchos, ya conocen que desde el año 2018 la minería ilegal ha estado en auge. Siempre lo ha estado, pero ese año generó un pico en el alza de este tipo de delitos. La técnica instrumental que se utiliza acá en el Servicio Nacional para analizar este tipo de muestras que vienen procedentes de estos delitos es el análisis químico elemental a través de microscopía electrónica de barrido. En este caso, nosotros recibimos las muestras ya metálicas provenientes de este delito
y hacemos su análisis químico para determinar que esa muestra, que normalmente es de tipo metálica, en algunos casos plateada o dorada, realmente tenga los elementos químicos que sean constitutivos de una muestra de un determinado metal. En este caso, lo que observamos es una muestra de oro que llegó al laboratorio. Estas muestras nos llegan, ya solicitamos que venga muestreada, valga la redundancia, por la técnica de cuarteo, es decir, por cada kilo que se incaute, a nosotros nos van a llegar 4 gramos para ser analizados. Al observarlas al microscopio, nosotros que tenemos una micrografía, que es una fotografía de la superficie de ese indicio que nosotros tenemos y un espectro de su análisis químico elemental. Como ya les había comentado, el espectro lo único que me muestra son los elementos químicos allí presentes. Es decir, no puedo determinar si estos tienen presencia, son óxidos o están en un determinado estado de oxidación. Lo único que podemos decir es qué elementos químicos se encuentran allí presentes. En el caso de las muestras que son de tipo orgánico, es una limitante. ¿Por qué? Las muestras que son de tipo orgánica están conformadas por cadenas poliméricas o cadenas que son monómeros de carbono, oxígeno e hidrógeno. Al hacer análisis químico elemental, nosotros lo que vamos a obtener son líneas características de carbono u oxígeno, lo cual no nos puede determinar o no nos guía a saber la naturaleza de esta muestra. Porque, por ejemplo, una muestra plástica nos va a dar una línea de carbono y oxígeno, pero también lo podemos obtener de una muestra de carbono activado y no son el mismo material. Esto ocurre porque nosotros no podemos ver exactamente cómo están enlazados y cómo es su estado de oxidación, sino que a través de este espectro lo que se ve es el análisis químico elemental. Como ya les indicaba, pues esto lo utilizamos mucho para las pericias de minería ilegal, pero otro tipo de pericias también cuando se obtienen sustancias sólidas que no se conoce su procedencia o que se desea determinar sus elementos químicos, se hace a través de esta incumbencia. Entonces, en este caso, acá se obtienen unas muestras. Estas muestras también provienen de casos de minería. En este caso es el análisis de incrustaciones metálicas que se encontraban en el fondo de unos crisoles. Entonces acá se determinó que estos metales no son características de la constitución propia del material que se estaba analizando. Por lo que se pudo determinar que este material, que era de arcilla, se había utilizado para hacer concentraciones metálicas. ¿Cómo se hace la solicitud fiscal? Esto es bastante importante porque aunque lo pueden interpretar de distintas maneras, nosotros como peritos no podemos realizar una interpretación extensiva de lo que se esté solicitando. Por ejemplo, si nos solicitan compuestos químicos presentes en un determinado material, nosotros no los podemos analizar porque, como ya les indiqué, nuestro análisis es de química elemental. Si nos indican cuáles son las moléculas constitutivas o las moléculas que conforman un determinado material, tampoco lo podemos determinar. Entonces, ¿qué debe decir la solicitud fiscal que va dirigida hacia nosotros? Va en este sentido. Además de todos los datos pertinentes que ésta debe tener, la incumbencia es que realice el análisis químico elemental mediante microscopía electrónica de barrida de las muestras y allí describe cuál es la muestra que se va a analizar. Importante, ¿por qué? Porque ya a través de la experiencia nosotros se ha comprobado, nosotros hemos podido comprobar que si se está en el juicio y se hace una interpretación extensiva de lo que solicita la autoridad competente, pues esta pericia no es válida. Entonces, se debe solicitar tal y como es realmente la incumbencia pericial. Además de esto, nosotros también hacemos un análisis morfológico. El análisis morfológico consiste en caracterizar
la superficie de una determinada muestra, que puede ser con carácter orgánico e inorgánico, y la condición de la muestra es que ésta debe estar totalmente seca. Estas caracterizaciones se hacen para hacer medidas microscópicas sobre una determinada muestra, observar porosidad de un material, la distribución morfológica del material, su homogeneidad, etc. Esto lo podemos hacer tanto en superficies metálicas, en telas, en muestras óseas, y la condición para su análisis es que la muestra debe estar totalmente seca o deshidratada para que las moléculas de agua no interfieran con el vacío del microscopio. Las imágenes que se forman acá se forman a través de un haz de electrones, y este haz de electrones, ¿verdad?, son partículas subatómicas, es decir, partículas muy pequeñitas que se dirigen hasta el determinado indicio o muestra que nosotros vayamos a analizar. Si hay moléculas grandes, como las moléculas de agua, la partícula subatómica puede colisionar con esta y se va distorsionando, lo que hace que no se observe bien las características morfológicas, y en algunos casos no permite que se cierre la recámara del equipo. En este caso, por ejemplo, lo utilizamos para determinación de un análisis de falla. Cuando un componente metálico falla antes de su tiempo en servicio, hay que hacer unas caracterizaciones que digan cuál es la composición de ese material o qué pasa con ese material que fracturó antes de lo esperado. Entonces, estas caracterizaciones se pueden hacer a través de microscopía electrónica de barrido. Cuando nosotros tuvimos este material en la mano que fracturaba antes de lo que debía, antes de cumplir todo su proceso de funcionamiento, se hizo el análisis químico elemental, se comprobó con fichas técnicas y se determinó que pues, los elementos químicos que lo constituían sí eran concordantes con su ficha técnica. Sin embargo, pues debía estar ocurriendo algo en su estructura para que esto pudiese perdiera sus características morfológicas. Al observarlo a través de microscopía electrónica de barrido, se observa que lo que son los bordes de grano, acá se pueden ver que son como unos cristales que están formando esta superficie. Esto es un metal, ¿no? Esto es un cuño metálico de acero. Hay unos granos, y estos granos se unen a través de unos bordes, se llaman bordes de granos. Todos los granos deberían estar unidos homogéneamente y no se deberían ver las grietas que nosotros vemos en la figura D y E, por ejemplo, que se ven unas grietas entre los bordes de grano. ¿Por qué se forman estas grietas? Cuando se hace la observación morfológica y el estudio del componente, se observa que estas grietas se forman porque no se utilizaron las rampas de calentamiento específicas para la formación del material, lo que hace que los granos no estén unidos homogéneamente y alrededor de sus bordes quede escoria, que es como el desecho, la basura del componente metálico, queda metido entre estos bordes y lo que hace es que debilita el material. El material, al estar debilitado, entonces falla antes de que éste cumpla todo su funcionamiento. Este análisis es netamente morfológico, solamente un estudio superficial de las características morfológicas de un determinado material. También se puede hacer, por ejemplo, en una tela, para medir la urdimbre y la trama de una determinada muestra de tela y saber cómo están, la cantidad de hilos que la conforman. En algún momento con uno de los compañeros de antropología forense observábamos las células óseas. Ellos pues encuentran fragmentos óseos que por el tipo de tratamiento que han tenido, porque han estado enterrados directamente en el suelo, han perdido las características morfológicas macroscópicas. Entonces, lo que se realiza es que ellos hacen un tratamiento previo con cortes histológicos
eliminan toda la humedad de la muestra y esto, al ser observado al microscopio, se observan cuál es la distribución de las células óseas. Entonces ellos pueden determinar a través de la micrografía que nosotros tengamos y marquemos cuál es la medida de estas células y su distribución, si esa muestra que se encontró, pues efectivamente era una muestra ósea, y si esta distribución es de células animales o de una célula, pues de una persona. Aquí, ¿cómo se hace la solicitud fiscal en este caso? Además de todo lo pertinente que se hace, que lleva una solicitud fiscal, se realiza el análisis morfológico mediante microscopía electrónica de barrido, con la descripción de la muestra a la que se le tenga que hacer este análisis morfológico. A ver, además de esto, nosotros también realizamos lo que es la comparación de fuente común de origen. Esta comparación no es más que realizar un análisis de una muestra dubitada con una muestra indubitada y determinar si sus características morfológicas y de química elemental puedan coincidir y estas puedan provenir de la misma fuente. Normalmente utilizamos esta incumbencia pericial para hacer comparación de suelos o comparación de pinturas en el caso de colisiones de vehículos. En este caso, como ustedes, que les muestro acá, estos son los resultados que nosotros otorgamos, que son las micrografías con los espectros característicos de esas muestras que se recolectaron y se comparan entre sí. Lo que se hace es que se compara la muestra dubitada con distintas muestras indubitadas. En una extensión de terreno, por ejemplo, se parte en cuadrantes, y estos cuadrantes se toma una pequeña muestra de cada uno de ellos hasta 1 centímetro por debajo del suelo y se compara con la muestra dubitada. Se hace la comparación y se determina si pueden tener fuente común de origen. Porque en este caso es una comparación y no es determinante. Y la conclusión a la que se llega es pueden tener fuente común de origen. En el caso de los suelos, nosotros vivimos en un país tropical. Los países tropicales tienen grandes extensiones de terrenos con la misma composición, lo que no puede situar exactamente en un determinado sitio a una determinada persona o un cadáver o un objeto. Lo que hace es que nos indica que esas partículas que se encontraron allí pueden tener la misma fuente común. Y con el resto de incumbencias periciales, pues armar si realmente una persona estuvo en un sitio o no. ¿Qué pasa cuando estos casos son negativos? Allí sí es determinante, cuando no coinciden los espectros. Acá, por ejemplo, tenemos este caso. Teníamos la muestra dubitada y la muestra indubitada de una persona que se alegaba haber estado en una determinada zona donde le realizaron una ejecución extrajudicial. Él pudo arrastrarse desde esa zona hasta la orilla de la calle y donde fallece. Grabó un video y fallece. Entonces, ¿qué se analizaron? Los restos microscópicos del material heterogéneo, presunta tierra, que estaba sobre sus prendas de vestir y la suela de sus zapatos, además del material del terreno donde se supone que él había estado. Cuando se hace el análisis químico elemental, lo podemos ver en los espectros, no coinciden en todos sus elementos químicos y la morfología de las muestras tampoco coincide. Entonces, en estos casos, la conclusión a la que se llega es que no tienen fuente común de origen. Además de esto, también lo podemos hacer en pinturas. En los casos de colisiones de vehículos, pues siempre va a haber transferencia de la pintura del vehículo A sobre el vehículo B y viceversa. Entonces, se hace la comparación para determinar comparar si pudieron haber colisionado. ¿Qué ocurre en estos casos? De igual modo, los vehículos de la misma marca, el mismo modelo, el mismo año, la misma serie, que vengan, que están pintados en lote, las pinturas tienen la misma composición química, es decir, 2 vehículos rojos de la misma marca, mismo modelo, mismo año, misma serie, la composición química de la pintura del vehículo va a ser igual.
Entonces no va a ser excluyente de entre un vehículo y otro. En esos casos lo que se indica es que pueden tener fuente común de origen y se hace la comparación morfológica y química elemental. ¿Cómo se hace la solicitud en estos casos? O sea, que se realice el análisis químico elemental mediante microscopía electrónica de barrido y establecer fuente común de origen entre las muestras, y siempre tiene que haber una muestra A y una muestra B. Tienen que haber dos muestras en las que tengan que ser comparadas, porque esto es un análisis comparativo de una muestra dubitada y una muestra indubitada, es decir, la muestra problema y una muestra conocida. Además de esto, y la incumbencia que todos conocen, nosotros realizamos el análisis de residuos de disparo. Aquí, antes de entrar en detalle con el análisis de residuos de disparo, otra acotación. Nosotros tenemos nombres macros, es decir, nombres que abarcan todos los tipos de análisis que pueden realizarse en nuestras incumbencias periciales. ¿Por qué les digo esto? Si ustedes necesitan hacer un análisis sobre un papel moneda, es decir, un billete, ¿cómo se llamaría esto? Esto es un análisis morfológico y un análisis químico elemental, porque se va a estudiar la superficie morfológica del papel moneda para determinar cuáles son sus fibras, y el análisis químico elemental de la tinta que está en ese determinado papel moneda. Entonces, nosotros no tenemos por qué tener o redundar en incumbencias periciales teniendo análisis de papel, análisis de moneda, análisis de huesos, no. O sea, los nombres tienen, estas incumbencias están relacionadas a una técnica instrumental y a una metodología científica. Entonces no podemos redundar indicando análisis de tierra, análisis de pintura, no. O sea, son 4 incumbencias periciales que abarcan muchos análisis, y que a través de este tipo de conferencias, pues nosotros indicamos cuáles son los análisis que se realizan. Ahora bien, el análisis de residuos de disparo. Esta incumbencia pericial, pues es la que nos genera mayor auge pericial y es ampliamente conocida por la mayoría de las personas que ha hecho criminalística o ciencias forenses. Lo primero que hay que aclarar con esta técnica instrumental, con esta incumbencia pericial, es que a través de la técnica instrumental de microscopía electrónica de barrido, acoplada con un detector de dispersión de energía de rayos X, nosotros caracterizamos las partículas características de residuos de disparo. Estas partículas características están definidas como aleaciones de plomo, bario y antimonio en municiones en municiones comunes, aquellas municiones que tienen presencia de plomo. Deben estar los 3 elementos en la misma partícula para que se pueda indicar que se está en presencia de un residuo de disparo. ¿Qué cosas aclaramos en este punto? A través de esta técnica instrumental no se hace análisis de pólvora. Es decir, cuando las personas le hablen y le indiquen que vamos a hacer el barrido electrónico del análisis para determinar pólvora, primero no se llama barrido electrónico, se llama análisis de residuos de disparo mediante microscopía electrónica de barrido, porque los barridos electrónicos son otra técnica y son para determinar elementos electrónicos o dispositivos electrónicos en una determinada área, y eso nosotros no hacemos acá. Segundo, nosotros no hacemos análisis de pólvora, para nada. La pólvora sin humo está constituida por nitroglicerina, nitroguanidina, nitrocelulosa. Estas nosotros no podemos hacer su análisis químico elemental y que sea característico a través de esta técnica instrumental, porque estos son derivados orgánicos y que lo único que nos van a mostrar en un espectro de análisis químico elemental son bandas de nitrógeno, carbono y oxígeno, las cuales no son determinantes. Entonces nosotros no hacemos análisis de pólvora. ¿Qué se analizan? Se analizan las partículas características de residuos de disparo que provienen de la parte inorgánica. Entonces estas partículas son aleaciones metálicas de plomo, bario y antimonio. ¿Dónde se buscan o dónde se hace el análisis? En los dispositivos de recolección de microindicios para análisis de residuos de disparo. Nosotros, para hacer esta técnica,
a pesar de que esto es un análisis morfológico con un análisis químico elemental, esta está normada a través, o sea, ya está institucionalizada, normalizada a través de una norma internacional que es la ASTM E1588, la cual, bueno, este guión 20 es porque es la última que salió, y esta es la que rige a todos los análisis a través de microscopía electrónica con detección de dispersión de energías de rayos X para el análisis de residuos de disparo. Es una norma específica para esto. Entonces, da una serie de parámetros e indica cuáles son las partículas características en este tipo de análisis. Además de esto, pues obviamente nosotros estamos guiados por el Código Orgánico Integral Penal, que es el que nos rige a todos en nuestros análisis. ¿Cuál es el resultado de este tipo de análisis? Pues nosotros vamos a tener una micrografía donde se observa las características morfológicas de este tipo de residuos y un espectro de su análisis químico elemental, donde deben estar al menos los 3 elementos característicos que son plomo, bario y antimonio, y que en algunos casos van a haber trazas o van a haber otros elementos metálicos producto de la acción de un disparo. Cuando se hace un disparo, pues se generan altas temperaturas que hacen que estas partículas metálicas se fundan y por eso tienen características de fundición o aperlamiento en su morfología. Cuando se hace esta fundición, estas van atrapando, quedan allí en esa aleación, además de estas partículas características, otros elementos que se encuentren presentes. En algunos casos tienen trazas de cobre y zinc, que son característicos del blindaje de una determinada munición. Tienen trazas de aluminio, porque el aluminio recubre la cápsula iniciadora donde se encuentran las sales inorgánicas que generan estas partículas características de residuos de disparo. Entonces, pero lo mínimo que debe contener, o sea, lo que las hace características es que tengan plomo, bario y antimonio, es decir, los 3 elementos en una misma partícula. Y que esta es una aleación de tipo característico. ¿Por qué hacemos énfasis en decir que es característico? Porque este tipo de aleaciones ustedes no las van a conseguir de otra procedencia o de otro material. Y eso lo tenemos establecido en la norma. Existen otro tipo de partículas que también se pueden formar, pero no son características. ¿Qué quiere decir que no sean características? Que su fuente puede provenir de otros materiales, como de soldaduras, otras fundiciones, otros trabajos. Entonces, ¿qué se debe buscar? Son aquellas partículas que son características, es decir, los que tengan los 3 elementos en la misma partícula. ¿Qué otra cosa es importante de esto? Porque utilizamos la microscopía electrónica para hacer este tipo de análisis y no otra técnica instrumental. Existen técnicas instrumentales que son cuantitativas y que tienen un límite de detección excelente, pero no nos dan la característica de que esta sea una aleación. Y si nosotros tenemos estos elementos, pero no conocemos que están en aleación, no podemos decir que son una partícula característica. ¿Por qué? Las partículas de bario, solamente partículas de bario que estén aisladas, pueden provenir del sulfato de bario, que es un agente muy común en las pinturas blancas o agentes desecantes. Si ustedes tienen partículas de plomo, no pueden indicar que esta sea característica únicamente de un residuo de disparo, porque el plomo proviene de la contaminación ambiental, de tintas, etcétera. Entonces, estar, por ejemplo, caminando normalmente en una avenida muy transitada, va a hacer que las personas tengan sobre sus regiones anatómicas o prendas de vestir partículas de plomo. El antimonio es el menos común de estos elementos. Sin embargo, se encuentran trazas de antimonio en los asfaltos que hay en las avenidas o también están en algunos metales porque se usa en el endurecimiento. Hacen una reacción sinergética con otros metales para endurecerlos. Entonces, tener estos elementos por separado no es característico de un residuo de disparo. Y la única técnica que nos indica que estos están en aleación, porque nos muestra
físicamente, nos muestra una micrografía, la imagen de la aleación y el espectro del análisis químico elemental es la microscopía electrónica de barrido. Ahora bien, la interpretación de estos resultados. El objeto de esta pericia es únicamente determinar si existen o no existen estas partículas características de residuo de disparo sobre esos determinados microindicios que fueron recolectados, bien sea en las prendas de vestir, regiones anatómicas o regiones de interés criminalístico en un determinado caso. A través de esta técnica instrumental no se puede determinar si una persona disparó o no disparó. ¿Por qué? Un resultado positivo que nos indica existen partículas características de residuos de disparo sobre esos microindicios que se analizaron. ¿Cómo pudieron haber llegado hasta las regiones anatómicas o prendas de vestir de una persona? Porque efectivamente la persona haya realizado la acción de un disparo, porque esta persona haya estado en las adyacencias o en el radio de acción donde se accionó un disparo, o porque haya estado en contacto con una superficie donde hayan estado soportadas estas partículas. Por ejemplo, si yo realizo un disparo y les doy las manos a ustedes, los abrazo, les doy las manos, pues las partículas que habían quedado soportadas sobre mi cuerpo se transfieren a la otra persona. Ahí está con ese principio de transferencia. Es por eso que a través de esta técnica instrumental nosotros no podemos determinar si esas partículas si por estas partículas una persona disparó o no disparó. De igual modo, en el caso negativo, cuando no se encuentran estas partículas, el objeto o la conclusión a la que se llega es no se encontraron partículas características de residuos de disparo. ¿Por qué? Bueno, porque si al recolectar este tipo de microindicios sobre las regiones anatómicas o prendas de vestir de una persona, estas no se encuentran allí, esto puede ser porque efectivamente no haya estado involucrado en la acción de un disparo, o porque haya utilizado objetos de interposición al realizar la acción de un disparo, como por ejemplo guantes. Estas partículas son físicas, como ustedes las vieron en la micrografía, y ellas van a quedar soportadas pues en la primera superficie con la que se encuentran. Si una persona utiliza guantes, allí van a quedar soportadas las partículas y no en la región anatómica que sería el dorso de su mano. En los casos de los cadáveres, no se puede hacer la recolección después de la necropsia porque estos son sometidos a procesos de limpieza. Si bien es cierto, las partículas no son solubles, estas partículas metálicas no son solubles, ellas se desprenden físicamente. Entonces, un resultado negativo lo único que quiere indicar es que no existen estas partículas características sobre esos indicios que se están analizando. Entonces, la conclusión a la que llegamos no quiere decir que una persona disparó o no disparó. Eso tiene que estar muy claro cuando se requiera de este análisis o al hacer la interpretación de los resultados para que no caigamos en errores en su interpretación. La solicitud, esto es súper importante, lo pueden copiar, capturar, lo que sea y tenerlo muy claro porque muchas veces los fiscales nos llaman a nosotros para hacernos consultas de otras áreas. En el caso que podamos darlas, bueno, muy bien. Pero por costumbre, y yo no sé ya cuánto tiempo nosotros tendremos que seguir dando estas clases, por costumbre siempre pedían análisis de pólvora, barrido electrónico, o realiza el barrido electrónico de Juan Pérez. El barrido electrónico de Juan Pérez, que usted busque sobre la superficie de Juan Pérez si tiene algún dispositivo electrónico. Esa no es la incumbencia pericial. O realice análisis de pólvora. Nosotros tampoco realizamos análisis de pólvora. ¿Qué realizamos y cómo se solicita? Realice el análisis de residuos de disparo mediante microscopía electrónica de barrido y ahí hacer la descripción del indicio o sobre qué indicio se va a realizar este análisis. Pero sí es muy importante porque nada más cambiar una palabra ya cambia el sentido de la incumbencia pericial. Ya les dije, a través de esta técnica no podemos analizar pólvora y si piden análisis de pólvora, pues sencillamente, y nosotros hacemos la interpretación extensiva de lo que quería decir la autoridad competente. Entonces, quienes están incurriendo en una falta somos nosotros los peritos. Por eso que sí tenemos que ser bastante tajantes y bien objetivos en este sentido de que se solicite la pericia tal y como es la incumbencia pericial.
porque el cambio de una palabra pues ya cambia la técnica que se tiene que utilizar o el resultado que se ofrece. Esta técnica, como yo les había indicado, se puede hacer la recolección de estos microindicios no solamente en las regiones anatómicas, sino también se puede hacer en prendas de vestir y en superficies de interés criminalístico. ¿Cuál es una superficie de interés criminalístico? Por ejemplo, en el interior de un vehículo. Se pueden recolectar estos microindicios y hacer el análisis de residuos de disparo mediante microscopía electrónica de barrido de los indicios que hayan sido recolectados en el interior de este tipo de superficie. ¿Cómo son los requerimientos? ¿O qué tenemos nosotros como requerimientos? Como ya les indicaba, a ver, nosotros que tenemos la solicitud fiscal, ¿cómo se hace la solicitud fiscal para nuestras 4 incumbencias periciales? ¿Qué requerimos? Pues el oficio de la autoridad competente, siempre para ustedes, para nosotros y para todos, siempre tenemos que actuar por un oficio. No podemos actuar a nuestras anchas o por libertad propia, siempre tenemos que tener el oficio. Los indicios deben estar ingresados en el centro de acopio. No sé si les pasa a los demás, pero a nosotros nos pasa mucho, que a veces llega la solicitud fiscal y los indicios todavía no han sido trasladados al centro de acopio y ya está por vencerse la instrucción. En esos casos hay que responder con oficio, pues porque no tenemos el indicio con el que tenemos que trabajar. Lo que nosotros recomendamos. En las regiones anatómicas, los indicios deben ser recolectados durante las primeras 6 horas de ocurrido el hecho, porque ya está comprobado que después de transcurrido este tiempo, se pierde la mayor cantidad de partículas, porque estas partículas se desprenden físicamente. Ellas tienen una masa y una carga asociada, su desprendimiento es físico y sufren la acción de la gravedad. Nuestra actividad cotidiana hace que ellas se vayan desprendiendo. No son solubles, pero se caen, porque están allí. Es como que usted está impregnado de polvo, esté limpiando, a cada momento ya se va desprendiendo, se van cayendo. En el resto de análisis, pues lo mismo. Nosotros tenemos tenemos que tener una solicitud fiscal, que los indicios tienen que estar ingresados en el centro de acopio. Y aquí en estos casos es donde entra un poquito lo de poco invasivo. Nosotros cuando vamos a hacer este tipo de muestras tienen que tener unas características específicas. Por ejemplo, muestras mayores de 100 milímetros de alto, 50 milímetros de alto y 100 milímetros de ancho no podemos observar, porque esto es lo máximo de grados de libertad que nos da la recámara, o sea, el interior del equipo. Entonces, muestras que sean más grandes deben ser cortadas, se les debe realizar un corte para poder ser analizadas. Tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta es de 4 días por cada indicio. Como es de su conocimiento, tenemos un solo microscopio para cumplir análisis a nivel nacional. Entonces, no importa si aquí hay 10 peritos, 20 peritos, 30 peritos, un perito, aquí hay un solo microscopio que cumple estos análisis a nivel nacional. Nosotros tenemos que hacer la cobertura de todos los casos que nos llegan y dar respuesta a los mismos por orden de llegada. Si bien es cierto, el análisis de residuos de disparo, cada stub corre al menos 6 horas, nosotros tenemos un auge pericial bastante alto de esta incumbencia y se tienen que ir analizando pues en orden de llegada. Entonces, un kit dentro del equipo dura 12 horas analizándose. Ahora bien, viene toda la parte antes de ingresar al equipo, que es retirar el centro de acopio, hacer las fijaciones para que ingrese al equipo y luego y posteriormente hacer el informe pericial. Y normalmente en nuestros casos no vienen, en análisis de residuos de disparo no viene un solo kit, vienen 3 o 4 kits. Entonces 12 horas que va a correr cada kit, pues aumenta el tiempo de respuesta. Entonces nosotros tenemos tiempo de respuesta 4 días por cada indicio. No se pueden realizar flagrancias. La capacidad de respuesta del equipo no da para que nosotros podamos trabajar en flagrancia, porque es un análisis instrumental que requiere una determinada cantidad de tiempo para su procesamiento.
Y como les indiqué, hay un solo equipo que brinda este servicio a nivel nacional y está aquí en Planta Central, donde estamos 3 peritos, 2 que somos del área civil y un perito del área policial. Somos los que damos respuesta a este tipo de incumbencia. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud, sienten que en algún momento han tenido un caso donde ustedes puedan orientar a un fiscal y nosotros pudiésemos haber prestado el servicio, pues pueden decirlo aquí, hacer algún tipo de consulta con los compañeros que son de la parte de medicina, no sé, lo que se les ocurra, o de lo que tengan dudas. Muchas gracias, Maraí, por tu explicación acerca de las diferentes incumbencias que se realizan en el área de microscopía electrónica de barrido. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. En tal caso, agradecerte, Maraí, y posterior damos paso al ingeniero Santiago Ortiz, perito en mecánica forense de Planta Central, quien será el responsable de presentarnos las diferentes incumbencias que se realizan en esta área. Gracias. Por favor, esperemos un momentito. Gracias. Buenos días con todos, ¿me escucha? Sí, se escucha fuerte y claro y sí se puede ver la presentación. Si la puedes poner en modo compartir para que se vea más grande, estaría bien. Gracias. ¿Puedes verla bien, Cari, o no todavía? Sí, sí se la puede ver. Ya. Bueno, voy a empezar, ¿ya? Buenos días con todos, compañeros peritos. Mi nombre es Santiago Ortiz, perito mecánico del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. A continuación voy a presentar las incumbencias periciales, las que se produce en mi área, ¿sí? En la que es mecánica forense. Como ustedes saben, la mecánica forense es una rama de la criminalística donde se aplican métodos técnicos científicos, los cuales se desprenden del desarrollo de distintas ingenierías, principalmente en la ingeniería mecánica, con el propósito de descubrir la verdad en una investigación previa o un presunto delito. También es considerada la rama de la física que describe y predice las condiciones de las leyes físicas que actúan en los cuerpos materiales. Esto comprenderá todo lo realizado en mecanismos, sí, en este caso mecanismos de vehículos, todo lo que es automoción. Y se ha incorporado el término forense que señala la administración de justicia o relacionado con ella. Como les decía, tenemos algunos productos en el área. Nosotros realizamos 3 informes principalmente. El informe de reconocimiento, el informe pericial de reconocimiento técnico mecánico y avalúo de daños materiales, en el cual en el que consiste en determinar el costo de reparación de daños de vehículos afectados. Puede ser como en accidentes de tránsito, ¿sí? Hurto, daño a bien ajeno y abuso de confianza. No necesariamente debe ser accidentes de tránsito, entonces hay algunos tipos de investigación en el cual podemos realizar este tipo de informe. El informe de pericial de reconocimiento técnico mecánico y evalúo comercial, que es determinar el valor comercial de un vehículo en relación a otros similares. A otros similares, de similares características y condiciones en el mercado. Como ustedes saben, no hay una regla finita que defina la depreciación anual de los vehículos. Dependerá, por ejemplo, del kilometraje del vehículo, la marca o procedencia, ¿sí? El aspecto estético mecánico, ¿sí? Y como tercer producto tenemos el informe pericial de reconocimiento técnico mecánico integral de los sistemas. Sí, este informe es
el que más se detalla y el que más tiempo tardamos en elaborar, que es determinar el estado de construcción y funcionamiento de sistemas automotrices. Con respecto al informe pericial de reconocimiento técnico mecánico y evaluación de materiales, utilizamos en la unidad de accidentología vial la siguiente metodología, que es, en este caso, dividir al vehículo, ¿sí? Tanto como en su parte frontal, en su parte lateral derecha, en su parte posterior y en su parte lateral izquierda. En este caso, realizamos la regla de fotografía, la cual es de la regla de los tercios. ¿Sí? Se divide, en este caso, un panel, digamos, ejemplo, el capot, en tres partes, ¿sí? Tercio izquierdo, tercio medio y tercio derecho. Y en esta regla se usa en todos los frenos, de los cuales les comenté que tenemos parte frontal, parte posterior, parte lateral izquierda y parte lateral derecha. También tenemos, o podemos realizarlas también como regla en el tercio inferior, tercio medio y tercio superior, donde vamos a usar la fórmula pieza daño ubicación. Ejemplo, para choque con, digamos, rayaduras o adherencia de pintura de color amarillo en su tercio derecho. Sí, como podemos observar en la fotografía, en la posterior derecha, sí, vendría a ser en el tercer cuadro inferior, sí, donde está más o menos los dos números 1. Entonces, sí, con todas las piezas. También tenemos aquí gráficos de la parte lateral izquierda y la parte lateral derecha, y ahí podemos observar cómo se aplica el regla. Igual, utilizamos la fórmula pieza daño ubicación, ¿sí? Para realizar este tipo de informes, lo realizamos en sentido horario, como las manecillas del reloj, ¿sí? De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Vamos constatando todos los ítems que posee el vehículo, ¿sí? De abajo hacia arriba. En este caso, por ejemplo, vendría a ser el parachoque, vendría a ser una pieza inferior, ¿sí? El espejo retrovisor sería una pieza, digamos, superior, ¿sí? Ahí. En esta fotografía también podemos observar las diferentes partes del vehículo. Si tenemos la parte frontal, la parte posterior. El techo también aquí juega un papel importante, por ejemplo, en vehículos que sufren volcamientos. ¿Sí? Igual debemos definir los daños, sí, igual utilizando la regla de los tercios, sea tercio anterior, en este caso medio o posterior. ¿Sí? En el informe también vamos a detallar, sí, como les decía, todos los ítems, sí, todos los ítems que podamos, sí, ya que en el avalúo que lo vamos a realizar debe constar todos los ítems, sí, que posean daño. Como les decía, no necesariamente se les utilizan en investigaciones de accidentes de tránsito. También puede ser por malas reparaciones, daño ajeno, por ejemplo, cuando se lanzan piedras, etcétera, manifestaciones y los vehículos pueden ser afectados. Sí, en el presente gráfico tenemos algunas partes del vehículo, sí, con las cuales nosotros vamos a poder identificar, sí, y también señalar sus daños. Eh, eh, También es importante, por ejemplo, mencionar las partes del motor. En este caso, bueno, nosotros, por ejemplo, en los patios de obtención no tenemos acceso a abrir el vehículo, ¿sí? Solo hacemos una inspección ocular técnica. Solo con petición de fiscalía podríamos abrirlo, en este caso sí, pero son casos especiales. Regularmente nosotros no lo hacemos. Solo hacemos una inspección ocular técnica, pero en este caso a veces hay, hay veces que en los accidentes de tránsito también se ve involucrado partes del motor. Sí, entonces también tenemos que describir. Sí, en este caso, por ejemplo, en el vano motor vamos a observar lo que es la batería, el depurador, la caja de fusibles, el depósito de inspección. Entonces, todos estos elementos también están sujetos a daño, sí, así que tránsito y como les decía, en otros tipos de investigación. Para realizar igual el avalúo es importante nosotros hacer la consulta. Nosotros hacemos la consulta de dos formas. Eh, Podemos pedir proformas a la parte interesada o también de nuestra parte, sí, a las casas de repuestos, a los concesionarios que existen en la ciudad, sí. Bueno, afuera de la ciudad también. También podemos realizar llamadas telefónicas, consultas por WhatsApp. Y también tenemos la otra forma, que es la consulta de fuentes abiertas, que en este caso es Internet. Sí, en Internet también tenemos
páginas donde podemos observar precios de partes y piezas. Sí. En este caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una plataforma de Casabacas y concesionario Toyota, las cuales, por ejemplo, en vehículos nuevos tenemos a veces tenemos que ir a al concesionario porque es el único establecimiento que nos puede facilitar los precios. Sí, ellos tienen los manuales de reparación, manuales de garantías, todo eso, sí, y obviamente tienen información. Sí, nosotros en este caso no podemos, digamos, aproximarnos a un valor de un vehículo nuevo. Como les decía, los vehículos nuevos como son recientes del ingreso al país, entonces los únicos establecimientos que tienen los repuestos, las partes, son los concesionarios, ¿sí? Lo que es mano de obra, nosotros, eso sí, bueno, podemos tener se nos hace más fácil tener un criterio, ya que, bueno, ya por experiencia, sí, trabajando en concesionarios, en talleres, sí, podemos ya idearnos ya de cuánto va a ser una reparación aproximada. Nosotros, como conclusiones en los informes, siempre damos un valor aproximado, sí, con números cerrados, tanto de repuestos y de mano de obra. Con respecto al informe mecánico de los materiales, sí, viene a ser la solicitud de fiscalía, sí, obviamente por el presunto de daños materiales, sea por accidente de tránsito o otro tipo de investigación, sí, y obviamente con el número de investigación. En el informe de reconocimiento técnico-mecánico y evalúo comercial es similar la metodología al anterior, al de daños materiales, pero en este caso nosotros vamos a describir de igual manera los daños que tiene el auto. Sí, pero en este caso solo vamos a dar al final el valor comercial. Como les decía en primera instancia, no hay una regla definida para dar un valor, sí, a un vehículo. Sí, lo que hacemos nosotros en este caso es ver bienes similares. En la metodología que consta en el informe, vamos a ver mínimo 3 bienes, en los cuales vamos a ver el precio actual, sí, en tiempo real del mercado. Obviamente este precio vamos a llegar, digamos, a un valor promedio del bien o del vehículo, pero en este caso vamos a restar, por ejemplo, si es que tiene daños, si el kilometraje es alto, sí, como les decía también, puede haber mal funcionamiento, etcétera. Así, entonces, la conclusión va a ser el valor comercial del auto igual aproximado, ¿sí? Para este tipo de investigaciones, normalmente Fiscalía pide lo que son investigaciones por robos, por ejemplo. Si nos piden el avalúo comercial de un vehículo. Como tercer producto tenemos el informe pericial de reconocimiento técnico-mecánico y avalúo, de daños materiales. Para la elaboración del presente informe se utiliza el método de inspección técnica y análisis mecánico con la finalidad de revelar fallas mecánicas o falta de mantenimiento preventivo y correctivo. Sí, realizándolo en sentido horario, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, donde se nombran los principales sistemas, sí, y se realiza un análisis mecánico, se comprueban tolerancias y se describen los daños encontrados al momento de la inspección fuerte. En este caso, por ejemplo, nosotros vamos a analizar mecánicamente qué pudo haber pasado, por ejemplo, en una investigación de daño ajeno. Supongamos una mala reparación. ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, si es que el motor, ¿no es cierto?, está en cadena de custodia, pues vamos a tener que desmontar del vehículo, ¿sí? Ver por qué falló, ¿ok? En este caso también tenemos algunos problemas. ¿Por qué? Porque a veces nos mandan a investigar, sí, eh, eh, como les decía, sistemas averiados o con mal funcionamiento, pero no se encuentran en cadena de custodia, se encuentran en talleres. Entonces, es complicado defender en audiencia un informe de estos, ya que no se ha preservado la cadena de custodia. En este caso, lo que nosotros hacemos es eh, plantear, sí, y poner como funciones lo que podemos ver en este caso en el taller. ¿Sí? Como podemos en las fotografías, podemos observar, sí, parte de un motor diésel, sí, sistema como real, en el cual pues, tenemos un fallo en el pistón número 2, como pueden ver en la cabeza del pistón, en la parte inferior,
posee deformación plástica. Esta deformación plástica se debió al fallo, digamos, de los pernos que unen el cojinete de biela, sí, la tapa de biela, con el marcador número 1 con respecto a la biela. En este caso, los pernos se deformaron plásticamente. Sí, obviamente se rompió la película lubricante. Sí, y el pistón, en la espalda del pistón con el marcador obviamente comenzó a trabajar de manera regular y tuvo una fractura o fracturas. Sí. En este caso, nosotros como conclusiones podemos poner o debemos poner si es que los fallos se dan, por ejemplo, a casos de daños previsibles o imprevisibles. Hay casos, por ejemplo, por falta de mantenimiento, que nosotros podemos poner que es previsible, ¿sí? Pero hay casos, por ejemplo, como este, que es un daño imprevisible. Yo no puedo saber qué pasa dentro del motor. Yo no puedo ver los componentes internos sometidos a presión como están trabajando, ¿sí? Entonces es importante la conclusión del perito en este caso. De igual manera, también tenemos el mismo informe, en este caso podemos ver en las fotografías un vehículo que sufrió un suceso de tránsito, es un camión. Sí, en este caso, por ejemplo, nosotros estamos analizando el sistema de frenos. En, 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 en las fotografías podemos observar que estamos midiendo el espesor de las zapatas de freno del tren posterior. En los camiones normalmente tenemos más desgaste en el eje posterior, ya que es el eje de tracción, es un vehículo con tracción trasera. Nosotros, en este caso, tenemos que acudir al manual de reparación de fabricante. Sí, ellos nos van a dar las tolerancias. Y si es que no tenemos el manual fabricante, obviamente a veces es difícil obtenerlo si solo tienen los concesionarios. Podemos recurrir a bibliografía técnica, en las cuales ellos tienen, digamos, tolerancias, sí. No son exactas, pero sí nos van a ayudar a corroborar con lo que encontremos en campo. En este caso, por ejemplo, estamos verificando las zapatas. Sí, podemos observar que por ejemplo, la zapata primaria del tren posterior mide 0.09 milímetros. La tolerancia mínima para un camión de estos es de 4 milímetros en este tipo de zapatos. En este caso, podemos observar que está fuera de tolerancia y por eso obviamente no tuvo la capacidad de frenado adecuada para detenerse. En este caso, tanto en las dos zapatas, sí vamos a ver también ahí un poco de fallo, que es de recalentamiento de frenos, sí, porque no hay una buena dispersión térmica de las zapatas, sí, por el calor generado entre la fricción de la zapata y el tambor. También podemos observar los tambores, sí, ya tienen ya algunos surcos, ondulaciones, por relación del remache de la zapata. El remache es lo que le va a sostener a la zapata con la placa metálica, sí, y obviamente en este caso podemos ver que no se le ha dado un mantenimiento adecuado, sí, como les decía, el mantenimiento es la falta de mantenimiento. Si los daños por falta de mantenimiento es algo predecible. Yo puedo prever. Sí, si yo tengo distancia de frenado más, digamos, más larga que la de costumbre, tengo ruidos, yo tengo que hacer verificar mi vehículo. ¿Sí? Igual, para la solicitud de reconocimiento técnico mecánico, entidad de los sistemas, necesitamos del oficio de fiscalía, donde se dispone a revisar el sistema, ¿sí? Ya sea frenos, dirección, suspensión. Vamos a necesitar la investigación previa y el número de placas del vehículo. Y obviamente no se encuentra ingresado, ¿no? En los diferentes patios de rotación que hay en la ciudad, puede ser en el norte, las Cuadras, en zona centro, la Y, o en la zona norte, Bicentenario y Calera. Eso, compañeros, les agradezco por su atención. Tal vez cualquier duda o inquietud pueden hacerme la idea o preguntar. Muchas gracias, Santi, por tu exposición. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta acerca de la exposición o acerca de lo que se realiza en el área de mecánica forense. Yo tengo una pregunta. Claro. Ellos, o sea, ¿tú puedes trabajar en casos de flagrancia o solo tiene que ser más tiempo? ¿Cuáles son los tiempos de respuesta?
Normalmente, flagrancias sí hemos podido realizar. En este caso, tenemos que dirigirnos donde esté el vehículo, sí, en el patio de retención que sea. Como les decía, puede ser norte, sur, centro, a realizar el desmontaje del sistema que sea, obviamente, dentro de que conste en el oficio, ¿no? Pero sí hemos realizado, no muchas diligencias, pero sí es posible realizar. En el caso que la falla del vehículo se haya dado por algún defecto de fábrica, ¿cómo lo determinan? Cuando hay defectos de fábrica, primero lo que nosotros debemos realizar son las campañas. Normalmente las marcas, en primer lugar, cuando detectan daños en los vehículos, sí, digamos, qué sé yo, con 5.000, 7.000, 8.000 kilómetros, o sea, que no tenga un recorrido, digamos, muy prolongado. ¿Qué hacen los concesionarios? Detectan daños, obviamente, de acuerdo a las quejas de los clientes. Entonces, se crea una campaña. Una campaña digamos, de un remedio, es una remediación a los inconvenientes que presenta el vehículo. En ese caso, si es que, primero, revisamos la campaña. En este caso, si el sistema, ¿no es cierto?, inmiscuido en el problema no posee una campaña, eh, podemos recabar información, ¿sí? Ir al concesionario definitivamente para pedirle manual de reparación. Sí, como les decía, es importante tener las tolerancias definidas para del sistema en este caso. Todo en lo que es cuestión mecánica se mide a base de tolerancia, tanto desgaste como que buen funcionamiento. En este caso, por ejemplo, si es que hay una fractura o algún tipo de daño, digamos, no previsible, podríamos también revisarlas con el microscopio electrónico de barrido. Incluso con Mared hicimos un caso también de un, de un aro de un vehículo que supuestamente se fracturó y causó un accidente, pues no fue así. Y pudimos concluir, y obviamente, con la ayuda de la otra área, ¿no? En este caso sí es posible detectar daños de fábrica, como les decía, con los instrumentos adecuados, ¿no? Gracias. Y muchas gracias, Santiago. No sé si alguien más tiene alguna otra duda referente al área de mecánica forense. En tal caso, daríamos por finalizada todo este proceso de socialización que se ha venido dando sobre los diferentes peritajes que se llevan a cabo a nivel nacional en las diferentes áreas que forman parte del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Agradeciendo el día de hoy al ingeniero Santiago Ortiz y a la magíster Maraid Sosa por la explicación del día de hoy. Que tengan un excelente día y nuevamente gracias. Gracias, Karen.